En sus curvas resuenan árboles que quisieron convertirse en acorde. Sus clavijas retuercen el inicio de un pulso. Su traste asume la asfixiante presión de un dedo que activa sutilmente cada corpúsculo de Meissner con un solo fin: crear música. Que te den por culto. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más. Esto es Que te den por culto y hoy estamos ni más ni menos que en el programa, como dirían en el antiguo Egipto, programa Orón, que sería el número 7. Estamos muy contentos de estar aquí ya y, por supuesto, estamos aún más contentos porque hoy tenemos nuevamente a mi querido compatriota, mi acompañante, mi fiel seguidor, la persona que siempre querría tener cerca en un podcast, Avián de la Cruz. Mi querido Alejandro Roth, ¿sabes lo que eres para mí? Eres el solo de guitarra de Brian May en Bohemian Rhapsody, una de mis canciones favoritas. Hombre, si empezamos así de fuerte ya... Bueno. Vamos al programa. Y buenas tardes, querido público, queridos oyentes. Muchas gracias por adentrarse una vez más en esta aventura sapiencial, como nos gusta decir. Y bueno, en este caso, en este capítulo, pues Alejandro nos va a decir de qué vamos a hablar. Pues querido Avián, hoy vamos a hablar de uno de nuestros cordófonos favoritos, como es la guitarra española, y quizá también hablemos un poquito de su evolución. Recordar que no estamos hablando nada más ni nada menos de un instrumento que ya data del 2500 antes de Cristo, y aquí ya empiezo a soltar los datos que nos gustan, porque Lugalsaguesi, a ver si lo he dicho bien, sí, Lugalsaguesi, que fue el rey de Uma en Sumeria, fue uno de los primeros que mandó a construir, en aquel entonces no se llamaba guitarra, pero empezó a indagar, a pedir a que construyesen pues un instrumento con unos elementos que generaran sonidos, porque bueno, el arpa es mucho más antiguo que la guitarra, y no le gustaba el arpa, o sea, no le gustaba, quería otro tipo de sonido e incluso un instrumento más llevadero, porque para quien no lo sepa o quien no lo haya visto nunca, el arpa pues no es fácil porque es un instrumento grande, que no es tan fácil de manipular. Y ahí, más o menos, comenzó en esa fecha pues ese comienzo hacia lo que luego se convertiría en la guitarra y en toda su evolución, por supuesto. Tengo que decir que... si bien es cierto que a mí el reinado del Lugalsaguesi nunca acabó de convencerme, y es verdad que no se ganó mi favor después del trato vejatorio que cometió contra el arpa, tengo que decir que con la guitarra estuvo fino. Pues te doy más datos porque la guitarra no se convierte en guitarra tal cual como conocemos a día de hoy, con su mástil y con todo lo que conlleva las partes de una guitarra, y no sería posible si antes no hubiese existido el dobro, ¿no? Que es otro instrumento muy parecido a la guitarra, que era, para que nos hagamos una idea, como la misma forma de una guitarra, pero quitándole el mástil. No sé si es posible, lo puedes visualizar, ¿no? Como una especie de 8. Exacto, correcto, como una especie de 8 con las cuerdas, sin mástil. Tenía un sonido más agudo, más grave, no llegaba a tener agudos porque para eso fue la creación del mástil. Bueno, tú sabes que me gusta mucho tocar la guitarra, que lo he intentado hacer todo lo que he podido. Y hace unos años que estaba estudiando en un curso de guitarra, me leí un libro de Static y en el libro prácticamente lo que venía a decir es que la creación del mástil fue lo que hizo que empezara a ser más accesible para el resto de las personas, ¿no? Para que todo el mundo pudiese disfrutar más de una guitarra. Y a raíz de ahí se empezó a comercializar, incluso en mercados, porque no nos olvidemos que todavía estamos hablando de años como el 1500 o incluso el año 500 a.C., que fue donde a raíz de la creación del mástil y lo que ahora conocemos como guitarra, empezaron lo que serían los primeros trovadores y juglares, y todo eso pues ha llevado al día de hoy, que mucha gente sabe tocar la guitarra y que tenemos pues grandes guitarristas muy conocidos. Si bien es cierto que lo que cuentas de los juglares y los trovadores tiene una connotación también como muy medieval, uno de los posibles orígenes que también se le atribuyen al instrumento de la guitarra se le atribuyen a Uzbe Road, que se dice, se comenta, pero tampoco quiero lanzar las castañas al fuego,
de que es antecesor de Versatile Road, personaje recurrente en nuestro podcast. Por supuesto. Pero bueno, eso, como se suele decir, es otra historia. Escuchen el podcast. Correcto. Claro. Hay un tipo de guitarra que se llama guitarra campesina, también conocida como vida caipira. Se dice que el campesino Usbe Road estaba arando la tierra y encontró un trozo de madera. Sobre el trozo de madera había un pedazo de alambre de espino que estaba clavado a presión en el trozo de madera. ¿Qué provocó eso? Él tropezó y cayó de bruces sobre la tierra, no se hizo daño, pero antes de caer, cuando tropezó, el pie dio como un golpecito en el alambre. Sé lo que me vas a contar porque te vas a reír, pero en el libro de Stativ Un sale esta anécdota. Pero nuestros oyentes no la conocen, continúala, ¿no? Pero me encanta esta historia. Bueno, no quedaba mucho más y al tropezarse y al caer oyó como el sonido de el alambre haciendo pues el poing, ¿no? Sí. El sonido poing y dijo, un momento, esto yo no lo he oído antes. No olvidemos que obviamente la guitarra ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia. La evolución. Y claro, ahora tiene sus 6 cuerdas y demás, pero en aquel momento pues no. Y es uno de los principios, es uno de los orígenes que se le atribuye al instrumento que conocemos hoy en día. No sé si es el real, no sé si es el originario, pero a mí me gusta creer que sí. Sí, o sea, me ha parecido muy curioso porque esta anécdota no la habíamos hablado y da la casualidad que en ambas personas cuentan lo mismo. Pues entonces probablemente será verdad. Posiblemente. Incluso en el libro en el que yo leí esta anécdota hablaba de que al principio, como muy bien dice, eran solo 3 cuerdas y no eran cuerdas de nylon ni cuerdas de acero, sino que lo hacían con cuerdas de metal. Lo que pasa es que evidentemente el sonido no era tan brillante como es el de ahora. Pero todo tiene un origen, ¿no? Y todo tiene una evolución. Que te den por culto. Continuamos en Que te den por culto. Hoy ha sido el turno de este maravilloso instrumento como es la guitarra, este cordófono de cuerda pulsada, pero hay tantos con sonidos tan diferentes como puede ser el laúd, la bandurria, el guitarrón, el cuatro, el cavaquinho, el timple, la balaica, la mandolina, la citara, el banjo o la dinarra, ¿no? Podríamos estar hablando de miles de instrumentos que nos fascinan. Y no te olvides del instrumento tristemente desaparecido de origen peruano, el guitaroque. Por supuesto, mira. Sabía que siempre tienes ahí la puntita para... Nunca doy puntada sin hilo. Ya lo sabemos, eso es así. Y yo quería ahora remontarme a un dato de esos divertidos. Por favor. Porque también hay que reírse, ¿no? Cultura, sapiencia y diversión. Siempre entra mejor con diversión. Y es que, bueno, quería, porque una anécdota que leí hace poquito en uno de los libros que estoy leyendo ahora sobre... Bueno, estoy un poco intentando aprender un poquito más cómo tocar la guitarra de una forma diferente. Y me salía una anécdota del primer grupo que, digamos, fue cuando todavía no se habían creado los grupos musicales. Se llama Salterio Carolingio. Salterio Carolingio fue el primer grupo nacido de una... ¿Cómo se llama? Perdón, que no me sale ahora. A través de la gente que tocaba en iglesias, ¿no? Sí, canto gregoriano. Correcto. Pues fueron los primeros en que decidieron... Antes solo era todo con un piano o con un órgano y todo el mundo cantaba y habían varias voces. Empezaron a utilizar los instrumentos y a raíz de ahí empezaron a crear lo que nos hace mucha gracia, que es la primera boy band, digamos, de la época. Y como que nadie hasta entonces se había planteado, oye, que podemos tocar diferentes instrumentos, ¿no? Y ahí salió uno de los primeros grupos con este nombre tan curioso. Siempre había creído que era Salterio Merovingio. No. Salterio Carolingio. Carolingio. Ah, correcto. Del Salterio Carolingio a los Backstreet Boys. O sea, un salto temporal un salto gigante, ¿no? abismal. Ellos no se preocupaban por el aspecto, la verdad. No. Bueno. Y si pueden buscar fotos en Google, van a ver que lo que menos les importaba era su aspecto. Y yo creo que es el pensamiento más importante. Al final, lo decisivo es sonar bien.
Exacto. Y ellos sonaban bien para los instrumentos tan precarios que tenían en la época. Así como al principio se sacó a relucir el hecho de que Usbe Road desarrolló, prácticamente por accidente, el primer instrumento con una cuerda de alambre, en este caso. Primer vestigio de guitarra. Correcto, sí, como las pinturas rupestres de la guitarra. La protoguitarra, ¿no? Sí, el germen guitarril. Se recoge en el libro Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Guitar, un estudio de la creación de la sexta cuerda y con ello de la finalización oficial de la guitarra como la conocemos hoy en día. El músico y matemático Crofon Inlitat, natural de Estocolmo, estaba tratando de componer una sonata a través de la, vamos a decir, protoguitarra a su esposa, Imelda. El problema es que a él, en el amor que quería transmitirle en esa sonata, le faltaba algo. Le faltaba como ese punto sobre la I, la guinda del pastel. Ajá. Entonces decidió añadir una cuerda más por probar, por accidente, como empezó también con Usbe Road, pues provocó que él colocara una sexta cuerda. Y lo más curioso de todo es que Crofon Inlitat no solo mantuvo la sexta cuerda, sino que patentó su uso. Y de ahí que hoy en día tenga 6 cuerdas. Y además, de su propio nombre, viene la expresión colofón. Tú sabes cuando algo quiere decir, y como colofón, pues viene de la mala pronunciación del nombre del inventor de la sexta cuerda, Crofon. Sapiencia es la única palabra que se me ocurre para este momento, después de todas estas anécdotas tan exquisitas. El saber no ocupa lugar, amigo mío, pero llena el alma. Correcto, y por eso estamos aquí haciendo este podcast. No quieras saber más sin haber aprendido menos. Que te den por culto. Yo quería, bueno, a modo también de seguir contando anécdotas que nos gustan, decir que una cosa que me llamó mucho la atención fue, tras haber leído la biografía de Mark Knopfler, que es un grandísimo guitarrista y muy famoso, no fallecido todavía, afortunadamente, pero bueno, evidentemente una carrera muy prolífica, con grupos musicales como Dire Straits o Nothing Hillbillies o Brewer's Drop. Me llamó mucho la atención que en su libro él hablaba que antes de dedicarse a la guitarra estuvo mucho tiempo en la India, porque tiene una espiritualidad muy grande él, y empezó tocando el sitar. Y de hecho, él estuvo trabajando como músico con el sitar, metiéndose en, ¿cómo se diría? O sea, grabando sitar para diferentes grupos, ¿no? En canciones, o sea, de forma freelance, hasta que un día le dio por tocar la guitarra y según cuentan, fue Bronson Hill, que es uno de los mayores productores que produce a Bruno Mars o incluso a Lady Gaga, a Taylor Swift, lo vio en un momento de pausa, tocando la guitarra, básicamente jugando con la guitarra en el estudio, pues como podemos estar nosotros divirtiéndonos en un momento de descanso, y dijo, en la siguiente toma, le dijo a Mark Knopfler, deja el sitar y toca la guitarra. Y a raíz de ahí se dedicó a la guitarra. Y estas son las cosas que a mí me encantan y por eso son esa magia que cada uno tiene, que parece que, como decíamos incluso en el programa de Beyoncé, parece que tu destino no lo marcas tú, te lo marcan. Sí, total. O sea, dejó el sitar para George Harrison, por ejemplo, que también fue un afamado consumidor de la cultura india en su momento. Correcto. Y bueno, pues son estas pequeñas cosas con las que yo creo que nos quedamos muy contentos en este programa y podríamos ir poniendo pues punto y final, ¿no? No. Lo siento, amigo, pero no. A mí me falta la pequeña guinda del pastel. Nos dedicamos a hablar de personajes que se nos antojan lo bastante lejanos como para hablar de ellos de manera objetiva. Pero yo necesito que en este caso en particular seas tú el protagonista de la próxima historia, de la próxima anécdota que nos puedas contar, porque de sobra he sabido que tú eres gran virtuoso de la guitarra. Bueno, ya sabes que me da mucha vergüenza hablar de esto. Pues que no te dé vergüenza. Yo creo que es muy importante que nosotros estemos orgullosos de las cosas que se nos dan bien. Por ejemplo, a mí la guitarra se me da mal. No es un instrumento con el que yo case, independientemente de lo que me guste. A mí se me da mejor el clavicorde.
Y a ti se te da mejor la guitarra. Y como el tema es la guitarra, pues por favor, en nombre mío propio y el de los oyentes, cuéntanos algún dato, algo por favor, alguna pincelada de tu experiencia, Alejandro. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Sabes que te agradezco mucho que me fuerces a esto y yo no me quiero extender mucho, simplemente que bueno, he trabajado y he tenido la suerte de formarme con grandes guitarristas y he tenido la suerte, por coincidencias del destino, tuve la suerte de poder trabajar con Extremoduro. Y tuve la suerte de... Primero empecé, digamos, afinando en los conciertos para Roberto Iniesta, y en una de las ocasiones, en una de las giras que hicieron, es que no recuerdo ya ni, hace como un par de años ya, yo creo que esto fue en el 2008 aproximadamente, me pidieron ser pues uno de los guitarristas y estuve en varios conciertos pues sustituyendo y haciendo un poco lo que me pedían, y fue una experiencia brutal porque ser uno de los guitarristas de concierto de Extremoduro pues es algo que bueno, que no todo el mundo puede decir. Yo nunca, ya te digo, no me siento guitarrista y quizá por eso nunca le di la importancia que tiene. Y en 2011 me salió la oportunidad de trabajar con The Maniac Spider Trash, que es una banda americana de Carolina del Norte, y estuve con ellos por la gira europea y estuve trabajando también con ellos y bueno, estas cosas que no me gusta hablar, Avian, que ya te digo, no me siento guitarrista, pero he tenido experiencias muy buenas y he conocido a gente y he podido, por ejemplo, también hacer algunos arreglos a bandas, ¿no? Como bandas pues a nivel, incluso con Aizal he trabajado le he hecho arreglos, a Efecto Pasillo, pues bueno, cuando me necesitan pues trabajo y les hago algunos arreglos musicales, pero nada más. ¿Con Extremoduro es con quien tocaste un concierto en Estepona con un esguince en el tobillo izquierdo? Sí. Es que eso solo lo hacen las estrellas del rock. Bueno, ya, tampoco quiero tanto, pero yo lo intento, te lo agradezco. Y bueno, y esa experiencia que me da mucha vergüenza. Alejandro, se te nota en la voz, por dentro es de colores. ¿Cómo eres? Pues ahora sí, nos encaminamos hacia este último tramo del programa y hoy ha sido un placer hablar de la guitarra y, como diría Paco de Lucía, cada vez que suena un acorde, yo resucito. Y por eso tengo la suerte de haber vivido tantas vidas, eso decía cada vez que tocaba la guitarra. Para mí ha sido un placer vivir esta experiencia contigo nuevamente, Avian, y gracias a ustedes por acompañarnos desde que esta locura sapiencial comenzó. Gracias a ti, Alejandro, por contarnos tu maravillosa experiencia de primera mano. Quizás es más interesante y para mí es más emocionante incluso que cualquier historia que contemos de cualquier personaje histórico. A mí me gustaría despedir este programa no sin antes darte las gracias a ti primeramente y a nuestros oyentes por estar siempre ahí con una frase de Jimi Hendrix: "The last of us is a cordon of my guitar". Avian de la Cruz, ¿sabes por qué te quiero? Porque estás aquí. El futuro ya está aquí. No espera, ya se fue. Que te den por culto.